Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con el legendario Karl Denninger de MarketTicker.org. Es un placer tenerlo de nuevo, Karl. El placer es mío. Ya hacía tiempo. Muy bien, necesitamos tu intelecto para comprender esto. El gobierno estadounidense ha emitido un montón de billones de dólares en los últimos 12 meses. ¿Tan fácil es emitir moneda? ¿Hay algún costo oculto que deba preocuparnos, Karl? Pues, por ejemplo, el precio de la gasolina, que se ha disparado hasta la luna. O el de futuros del gas, que prácticamente se ha duplicado en los últimos 4 meses. Supongo que algo debería preocuparnos. Mire, yo antes pagaba bastante menos de 50 centavos por litro de combustible y ahora acabo de pasar por una estación de servicio y resulta que la gasolina está a 71 centavos. Así que imagínese. Supongo que a los que tengan un vehículo diésel no les afectará tanto, porque teniendo en cuenta que el tráfico de mercancías se ha reducido, lo cual hace que haya menos camiones circulando, y también que la gente viaja menos, la demanda de gasoil ha disminuido. También es cierto que antes la diferencia entre ambos precios era mucho mayor. Pero la mayoría de nosotros utilizamos vehículos de gasolina. Pero espere. También podríamos tener un vehículo eléctrico, pero ¿qué pasa si se paran los molinos de viento? Que también tenemos un problema, ¿no? O sea, que la inflación empieza a acampar a sus anchas, a pesar de que en todos estos años de emisión de moneda se nos ha alertado una y otra vez de los peligros de la deflación. Cosa que ha dado lugar al debate de si teníamos deflación o inflación, en plan, ¿están emitiendo crédito o están emitiendo dinero? Pues bien, ahora parece que hemos llegado a un punto de inflexión, porque lo que se ha estado haciendo hasta ahora está empezando a tener consecuencias distintas a las de antes, lo cual nos lleva a pensar que nos adentramos en una nueva era. De hecho, el Bank of America acaba de decir que la tendencia al alza que venía registrándose en el mercado de deuda desde hacía 40 años toca su fin, lo que significa un cambio de escenario que, posiblemente, venga asociado con un incremento del precio de las materias primas, además del correspondiente descenso del precio de los bonos. ¿Qué ha cambiado respecto al año pasado, al anterior, para que de repente la emisión de moneda tenga esos efectos, Karl? Al final, igual que siempre, todo depende de la oferta y la demanda. Yo no sé de dónde se han sacado los analistas del Bank of America la idea de que el precio de las materias primas ha empezado a subir ligeramente. Porque si analizamos, por ejemplo, el precio de la madera, comprobamos que se ha duplicado. Así que la subida de ligera no tiene nada. Aunque eso solo afecte a aquel que quiera construirse una casa o cambiar el tejado y ese tipo de cosas. Mire, el problema de la emisión de moneda es que el crédito, tras entrar en el sistema, siempre acaba manifestándose en los precios, y particularmente en el precio de las acciones, que es algo que a los partidarios de esta política, los maestros del universo, les encanta, porque según ellos, eso no le hace mal a nadie, dado que no influye en la cesta de la compra. Y encima, a los ricos que tienen una importante posición en bolsa, les viene de perlas. Es más, muchos insisten en la cantinela de que como la emisión de moneda dispara el valor de nuestras casas, eso tiene un efecto positivo en nuestro bolsillo, cuando eso no es así, porque la vivienda no se puede monetizar. Siempre vamos a necesitar un lugar donde vivir. Es decir, que si vendemos una casa a precio de burbuja, vamos a tener que comprar otra también a un precio inflado, así que no sacamos nada. La única monetización posible es que nos muramos. A nuestros herederos sí que les vendrá bien porque se beneficiarán de esa subida del precio, pero nosotros no creo que podamos disfrutarla. Así pues, el problema de la emisión de moneda es que acaba influyendo en cosas que nos afectan. Y además, cuando los intereses empiecen a subir, nos encontraremos con el problema de que el precio de las acciones es un descuento respecto al flujo de caja. Por lo que si el costo de ese flujo de caja sube, porque también lo hace el del endeudamiento debido a la subida de tipos de interés, el múltiplo se reduce. Es decir, que si el bono estadounidense a 10 años pasa a cotizar en el 5 o el 6%, el precio de las acciones caería inmediatamente entre un 30 y un 40%, dado que la mayoría de esas empresas están tremendamente apalancadas. Y las que no se respaldan en ningún activo solo disponen del flujo de caja para funcionar. Por ejemplo, una empresa acerera seguirá funcionando mientras tenga acero que producir. Pero una compañía sin ningún tipo de activo como es Amazon, por muchos almacenes que tenga, porque no olvidemos que una computadora de segunda mano igual pierde un 95% de su valor respecto a cuando se fabricó, aparte de ese flujo de caja operativo, no tiene nada más.
Y sin embargo, eso es lo que le permite tener esa valoración tan alta. Eso es lo que pasa con empresas como, por ejemplo, Airbnb, que no es dueña de ningún hotel, como Amazon, que a pesar de todos sus almacenes no es más que una compañía de software, o como Uber, que no tiene ningún vehículo en propiedad. Sí. Es decir, que estas empresas cuentan unos márgenes muy estrechos vinculados a los avances tecnológicos. Y además, dependen enormemente de los intereses bajos. Por lo que, como señala usted, cualquier pequeña subida tiene un enorme impacto a nivel de apalancamiento operativo, dado que efectivamente todas las empresas se han convertido en empresas de software. El caso es que los bancos centrales tienen controlados los intereses desde hace 20 años gracias a toda una serie de maquinaciones como la flexibilización cuantitativa. Y además, en todo este tiempo, el dólar se ha mantenido bastante estable, con lo que la inflación aparente ha sido escasa. ¿Qué pasa, Carl? Que como llevamos tiempo diciendo, ¿los bancos centrales se han quedado sin más trucos que sacarse de la manga? Y de ser ese el caso, ¿tendrá eso un efecto en el dólar? ¿Usted qué cree, Carl? No sé si se han quedado sin trucos, pero sí que se han quedado sin trucos eficaces. Seguirán buscando debajo de la manga, pero a ver qué es lo que pueden sacar. Eso sí, esta no es la primera vez que ocurre algo así con la Reserva Federal. Tras la Segunda Guerra Mundial, también vivimos un periodo de intereses bajos que se mantuvo durante más de 20 años, dando lugar a enormes desigualdades y trastornos en el sistema. Es más, según los medios, Richard Nixon llegó a amenazar literalmente al por aquel entonces presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, para que mantuviera los intereses bajos. Y todos sabemos que durante el mandato de Carter la cosa no salió bien. Ahora bien, no podemos olvidarnos de que en todo este tiempo el dólar no se ha desplomado jamás. Y eso es porque los bancos centrales de todo el mundo comparten un mismo concepto de lo que quieren hacer. Así pues, si en Europa ocurre algo parecido, el BCE se verá obligado a hacer lo mismo que la Reserva Federal, pero como el dólar seguirá siendo una divisa que fluctúa libremente, aunque posiblemente caiga un poco, tampoco será un desplome absoluto. De hecho, en el periodo 2007-2008 yo pensé que el índice dólar caería hasta los 40.000 puntos, y no fue así. Pues bien, cuando uno se equivoca en sus predicciones, lo que hace es intentar averiguar por qué. Y eso me ha permitido entender que, aunque el dólar pueda depreciarse, nunca se desplomará, porque todos los bancos centrales están en el mismo barco. Lo de la emisión de moneda es un término muy genérico y como tal puede hacer alusión a muchas cosas. Ahora mismo el gobierno está enviándoles cheques a los ciudadanos, en lo que constituye un dinero caído del cielo. Oferta monetaria M1, si no me equivoco. Pero nada que ver con la emisión de moneda que conocíamos hasta ahora y que consistía en una expansión crediticia por parte de la Reserva Federal dentro del proceso de creación del dinero. Estoy en lo cierto cuando digo que lo de enviar cheques es otra cosa y que sus consecuencias serán distintas y probablemente más inflacionistas, Carl. Si le digo la verdad, yo pensé que las consecuencias serían mucho más inflacionistas. Cuando la Reserva Federal hace algo, quien toma la decisión no es realmente el Banco Central, sino el Congreso, que es el que pide prestado el dinero y lo emite. La Reserva Federal no hace sino apoyar las decisiones de la Cámara. La pregunta es, ¿con ese dinero qué se hace? ¿Se filtra a la economía o se les entrega directamente a los ciudadanos? Pues bien, la realidad es que cuando el dinero se invierte en construir puentes y carreteras, como en el caso del sistema de autopistas de Eisenhower, su efecto multiplicador es mucho mayor que cuando se les entrega directamente a los particulares, que se lo gastan en comida, en bebida, en pagar los plazos del automóvil, etcétera, sin que eso tenga ningún efecto multiplicador, al contrario que cuando el dinero se dedica a activos productivos, como con las carreteras a las que me he referido antes. Así pues, la diferencia es sustancial, pero es que además los políticos tienen muy difícil rectificar una política así.
Porque el mayor problema, y el que nos afectará más a largo plazo, es qué pasará con las deducciones que otorga el sistema tributario a las personas con hijos a su cargo. Dado que lo que hemos hecho ha sido sumarle las deducciones para personas con ingresos bajos, duplicándolas. Y el peligro es que eso se convierta en permanente. Porque ¿acaso algún político va a atreverse a dar marcha atrás? ¿Y qué consecuencia tiene eso con el paso de los años a nivel de precios? El presidente Johnson decía que con sus programas erradicaría la pobreza en Estados Unidos. Pues bien, no solo no la erradicó, sino que la agravó. Y ahora Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez y todos esos políticos insisten en lo mismo, en que aumentando las deducciones por tener hijos a cargo, se reducirá la pobreza infantil un 80%. Ya verá dentro de 2 años cómo no es así. El sistema Get My Payment, creado por el fisco estadounidense para canalizar las ayudas, ha sido tendencia en Twitter bajo el nombre que les ha dado la gente, los dólares Biden, lo cual no es de extrañar si tenemos en cuenta que en el último año los ciudadanos de Estados Unidos han visto aumentados sus ingresos a pesar de no trabajar. ¿Cómo se le dice a la gente que vuelva a trabajar cuando puede vivir de las ayudas? Y si el gobierno tiene la capacidad de emitir dólares por billones, ¿no se preguntarán los ciudadanos para qué pagar impuestos, Carl? Pues claro que lo harán. Yo tengo una sobrina que es empleada de unos grandes almacenes en un estado del norte y que no ha dejado de trabajar durante toda la pandemia, teniendo que levantarse todos los días a las 6 de la mañana. Y sin embargo, su vecino se lleva $600 por pasarse el día en casa sin hacer nada. Bueno, sin hacer nada no, fumando cannabis, que sale el humo por la ventana. ¿Qué se hace con los salarios cuando una persona puede cobrar lo mismo sin tener que trabajar? Ya sabemos que, en teoría, eso no se puede hacer, pero siempre hay artimañas para aprovecharse del sistema. Así pues, lo único que puede acabar con esto es que los precios se disparen. Yo siempre he dicho que lo importante no son los dólares que uno tenga, sino las cosas que pueda comprar con ellos. Efectivamente, y ese poder adquisitivo está cayendo en picado. En fin, Carl, en los 30 segundos que nos quedan, díganos por qué el oro no ha subido. Pues porque nunca ha sido una buena cobertura frente a la inflación. De lo único de lo que nos protege es de la actividad geopolítica. Si queremos cubrirnos frente a la inflación, lo que hay que hacer es invertir en acciones. Bien dicho, Carl. Me alegro de haber hablado con usted. Por cierto, tiene un aspecto estupendo, así que siga haciendo lo que sea que esté haciendo. Gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias a usted, siempre a su disposición. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Albert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Carl Denninger, de marketticker.org. Hasta la próxima. Adiós.